y estar defendiendo este nivel de la educación, que si nos ponemos de acuerdo entre todos, va a ser parte fundamental para el desarrollo del país. Muchas gracias. Es el honor de presentar a la señora licenciada María Rosa Almandós, licenciada en Ciencias de la Educación, expedido por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, posgrado en Metodología de la Investigación Científica, Universidad Nacional de Lanús, especialista en Sociología de la Educación, Planeamiento y Evaluación, Metodología de la Investigación Socioeducativa, consultora de organismos internacionales de cooperación y asistencia técnica, autora de numerosas publicaciones en el campo de su especialidad, docente universitaria en el nivel de grado y posgrado en diversas universidades, ex subsecretaria de posgrado, Universidad Tecnológica Nacional, actual directora ejecutiva del INET, Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, quien disertará sobre el tema la educación técnico-profesional en el siglo XXI. Buenos días a todos. No fue ningún sacrificio venir. En realidad nos movemos mucho más con micro que con aviones, porque tienen una ventaja. Salen en hora y se puede dormir arriba del micro y los aviones no. Así que, al contrario, agradezco la invitación y la posibilidad de compartir este espacio con ustedes. Si bien hacer esa cola tan larga afuera debe haber sido bastante incómodo, la verdad que era una buena unidad de medida de compromiso de todos ustedes, de nuclearse, de juntarse para pensar, compartir ideas, discutir y proponer alguna línea de avance. Cuando vi la propuesta de la educación técnico profesional siglo XXI, la primera reflexión que hice es la agenda que nos planteamos en el 2003 del siglo XXI. O sea, el siglo XXI estamos. No estamos mirando a futuro, sino que estamos mirando un poquito para atrás, estamos mirando presente y algunos pasos para adelante. Y siempre es bueno hacer algún balance, como para poder marcar la línea de avance, por lo menos para saber de dónde venimos, qué pudimos lograr hasta acá, qué todavía son temas de agenda no concretados, qué nuevos temas podemos poner en esa agenda. Creo que lo más interesante del año 2003, cuando se empezó a trabajar hacia mediados del 2003, en qué tipo de políticas, qué tipo de estrategias había o se podían formular para este sector del sistema educativo, sabiendo que no era solo un problema de repetir temas que ya habían estado en la agenda. La educación técnica en el nivel secundario en Argentina tiene una importante historia dentro de la historia de la educación argentina. Sabíamos que la alternativa del 2003, con el panorama que ya Argentina mostraba, no era solamente una cuestión de ratificar aquello que había sucedido en los años 50, en los años 60, principios de los 70 y después una curva descendente en lo que fueron los años 80 y 90. No por nada, los años 80 se la catalogó como década perdida para todos los países latinoamericanos. Fue el gran quiebre de la promesa democratizadora y equitativa para América Latina en los años 80. Los años 60 y 70 fueron años o décadas para América Latina de movimiento hacia adelante, de mayor distribución, de mayor participación. Los mejores análisis del sistema educativo en términos de fracaso escolar, de inclusión, son de esas décadas, 60 y 70. Fue de época, yo puedo hablar de esa década porque realmente tengo unos cuantos años acumulados, pero los que tienen más o menos mi edad se acuerdan, una década de mucha promesa política, de mucho compromiso político, de mucha militancia del sector educativo en la política educativa. Y después una etapa de opacidad en los 80 y en los 90, no solamente en términos educativos, sino también en términos económicos y en términos políticos. Si uno mira Latinoamérica en esas décadas, estuvimos cruzados por dictaduras militares en la mayoría de los casos,
una gran transformación de tipo económico, abandonando patrones incipientes en algunos países, pero bastante consolidados en Argentina, en términos de apostar a la producción agropecuaria con mayor conocimiento tecnológico y apostar a una industrialización que permitiera fortalecer ese crecimiento de sectores empobrecidos hacia sectores de clase media que tuvieran apadrinamiento o protección del Estado en términos de bienestar social. El planteo del 2003, creo que lo más atractivo, por lo menos para los que son de mi generación, era que, habiendo perdido casi las esperanzas de pensar que el Estado iba a estar presente, nos habían convencido todos los neoliberales de los 80 y de los 90 que realmente el Estado, debilitado como estaba, no iba a poder estar presente. El año 2003 nos mostró, en términos de políticas nacionales y políticas federales, que el Estado tenía que tener una intervención fuerte, no solamente en políticas públicas educativas, sino en políticas públicas en general. Y así como había que poner sobre el tapete nuevamente el problema de la inserción laboral de las mujeres y de los jóvenes, así como había que volver a poner sobre el tapete niveles absurdos a los cuales había llegado Argentina en términos de pobreza y de no acceso a bienes mínimos de sobrevivencia digna, también había que volver a poner sobre el tapete qué papel iba a tener el sistema educativo en este marco. Y la modalidad de la educación técnica ha sido siempre en su historia, y no solamente en Argentina, sino también en Brasil, también en México, países que han tenido larga data de políticas educativas para este sector, una inserción particular en su diálogo con la economía, en su diálogo con la organización del trabajo, en su diálogo con el desarrollo social y en su diálogo con la ciencia y la tecnología. Mirando este panorama en 2003 y viendo que era un sector del sistema educativo con mucho nivel de movilización y compromiso, significó volver a pensar, bueno, este sector, ¿cuál va a ser la agenda para la educación técnica, que no es la agenda de los años 60, no es la agenda de los 70, seguramente no debe ser la de los 80 y aún menos la de los 90? ¿Cuál es el papel que le toca? Y en esto hay un elemento clave, y esta convocatoria lo demuestra, que termina una reflexión acerca de cómo hacer política educativa, no solamente qué políticas educativas, sino cómo hacer políticas educativas. El gran desafío de las políticas públicas en general es que a veces la formulación queda en las oficinas con la leve expectativa de pensar que en algún momento van a impactar en las instituciones involucradas en esas políticas educativas, como si hubiera que pensar un largo tránsito entre definamos acá las políticas y después apostemos y crucemos los dedos y recemos y deseémonos suerte de que esto en algún momento suceda o tenga impacto en otro lado. Sabiendo y evaluando lo que fue la ley federal, que aparte por sus enunciados, por su contexto, tuvo este tipo de efecto, un componente muy importante que no está en la ley, pero sí fue el que lo viabilizó con este tipo de resultados, es que las estrategias tenían esta lógica. Un grupo piensa, define, otro grupo hace y aplica. Esta decisión entre el pensar y el hacer, el planificar y el ejecutar, claramente es una postura en términos de políticas públicas. Y así como dijimos, fijemos la agenda con algunas características particulares, también pensamos cómo. ¿Quiénes fijan la agenda? ¿Quiénes tienen que intervenir en qué fases? La primera respuesta fue todos en todas las fases. Todos en todas las fases. Siempre las participaciones, las consultas, sobre todo si no tienen preguntas acertadas o una organización que lo acompañe, terminan siendo falsas participaciones o falsas consultas. Por lo tanto dijimos y apostamos a tener dos grandes escenarios. Uno fue CONETIP, Consejo Nacional para la Educación, la Producción y el Trabajo, y el otro gran espacio, encuentros federales en donde pudiéramos interactuar
directamente con cada uno de los equipos provinciales. En parte este segundo, para poder solventar en el tiempo estrategias federales y no generar más diáspora de la que teníamos. Como estrategia para ir resolviendo esta cosa atomizada, muy analítica, tampoco un criterio de unidad que sea un elemento homogeneizador, pero sí un espacio sostenido en el tiempo que nos permitiera a todos decir en qué estábamos de acuerdo, en qué estábamos en desacuerdo, pero claramente a qué nos comprometíamos como mínimo. El CONECTID, que en ese momento se llamaba CONER todavía, tenía un aporte, además de este primero, muy interesante, que era volver a recuperar la mirada intersectorial desde el Estado y desde los sectores sociales o actores sociales sobre esta modalidad particular de la educación técnico-profesional. Y en eso es uno de los motivos por los cuales, aunque sea un ratito, los gremios docentes, y en particular UDA, han acompañado este proceso ampliando aún más las posibilidades de participación, de aporte. Yo me acuerdo de los primeros resultados en borrador que yo me llevé de Santa Fe, permitieron, eso fue 2005, no, estaba en el legislativo la ley, 2004, nos permitió tener ahí aportes para lo que hoy es un acuerdo federal, que es el de lineamientos institucionales y curriculares para la educación secundaria técnica y superior técnica. Si estos cordones de ida y de vuelta y de participación no los visualizamos, la política va a quedar sin patas, o la política va a quedar sin cabeza. La clave de lo que pudimos avanzar en estos 5 años, 2003-2008, ha estado en que los sectores comprometidos, en este caso UDA, y otros gremios docentes, las entidades gremiales nucleadas en torno a la CPT, las cámaras empresarias, los colegios profesionales, INTA, INTI, la representación de las universidades nacionales, han permitido generar y multiplicar estas instancias de diálogo. Pero ¿qué rasgos tenía la Agenda 2003? Como para poder comparar qué logramos y qué otras cosas hay que incorporar a Agenda 2008 en adelante. El primer rasgo que tenía la Agenda 2003 es: ¿solo vamos a pensar la educación técnica en el nivel secundario o? Era claro que ahí había que dar un paso más. La educación secundaria técnica, tanto en su área industrial como producción agropecuaria, han tenido una larga historia, son las instituciones más sólidas de esta modalidad. Si uno mira el promedio de años de creación de estas instituciones, estamos hablando de 40, de 50, de 80, de 110 años de creación. Es solo este sector el que hay que proteger legalmente, es solo este sector institucional para el cual hay que generar programas de mejora, de consolidación. O Argentina necesita, con estas características que se esbozaban ya en el 2003 y que están más consolidadas, un sistema más complejo de educación técnico-profesional que no sea solo, o que no esté solo organizado en torno a las escuelas secundarias técnicas. Y en esto hubo peleas, discusiones, defensas corporativas de un sector con respecto a otro, pero quedó claro que el desafío fuerte era la modalidad técnico-profesional tiene que crecer en complejidad. Si nos comparamos